Hola, seguimos junto a Muki Tenenbaum en esta exploración a través de videos de su filosofía, del desilusionismo, de la teoría misálgica, y ahora dedicándonos no tanto a los conceptos más abstractos y a las definiciones propias de su sistema de pensamiento, sino a analizar, obviamente desde un punto de vista filosófico, no periodístico, pero analizar cuestiones que se van dando, que van ocurriendo, no al filo de la noticia, no periodísticamente, pero en relación a la actualidad, en relación a los acontecimientos que se van desarrollando. Estamos ya a fines de septiembre del 2020, plena pandemia de la COVID-19, y vamos a analizar un aspecto de lo que está ocurriendo, tal vez con más frecuencia ahora que antes, o más visiblemente ahora que antes, que es el que tiene que ver con la aparición de pequeños saltos lógicos, de pequeñas distorsiones en el orden de la explicación de los acontecimientos, que por supuesto, ahora los vamos a ver, son de distinta índole, son de distinto nivel, pero que interfieren con lo que uno podría considerar una mirada de sentido común o una mirada racional a los acontecimientos, y que si Muji tiene razón, son muy prevalentes y revelan algo acerca de la condición humana y algo acerca de nuestra tendencia a ilusionarnos, a contarnos cuentos, a vivir de alguna manera en relatos, que es el foco del análisis filosófico del desilusionismo. Así que empezamos hoy por ahí. Bueno, creo que para poder empezar, antes de todo, me parece que quiero aventurar una definición del ser humano. El ser humano básicamente es un animal con estados de ánimo. Es decir, es como cualquier otro animal, solo que además tiene estados de ánimo. Por supuesto me pueden decir, tiene razón, racionaliza, puede prever el futuro, pero básicamente, desde el punto de vista misálgico, desde el punto de vista del sufrimiento, es un animal con estados de ánimo. Ningún animal tiene estados de ánimo. Por supuesto, la gente puede mirar a veces a su propio perro y dice, el perro está aburrido, ¿sí? El perro está feliz, mueve la cola, está feliz el perro no está feliz, el perro no está triste, el perro está siendo perro, ¿sí? Como mi computadora está siendo computadora. Es una computadora, es un animal, y nosotros somos animales, ¿sí? Creo que no dudamos, y el desilusionismo, por supuesto, toma a este animal como lo que es, un animal con estados de ánimo. Pero el tema de los estados de ánimo, realmente para entender esto, tenemos que ir más atrás a uno de los videos más viejos nuestros, que es sobre el relato. A ver, nosotros tenemos tres computadoras, tres formas de ver las cosas. La animal, ¿sí? la del cuerpo, la de la razón, la de la anticipación, esa que anticipa, esa que permite discutir, esa. Y la tercera es la conciencia moral. Y cada una de esas tiene sufrimientos, son focos o son fuentes de sufrimientos distintos. Ya hemos hablado, por supuesto, del animal. No hace falta explicar que los sufrimientos son físicos, ¿sí? Son del cuerpo. De hecho, todos los sufrimientos ocurren en el cuerpo, porque finalmente ocurren dentro de nuestro cerebro y son productos de la física y la química y de absolutamente nada más. Física, química y nada más. Lo aclaro para que no nos queden dudas, pero los que siguen el desilusionismo saben esto. Y tenemos la parte anticipatoria nuestra, ¿sí? Hay sufrimientos del futuro. Ya lo hemos hablado, creo que hace 2 semanas tuvimos una conversación sobre el problema del futuro, ¿sí? El futuro como ilusión, y el futuro mismo nos hace sufrir. El miedo, básicamente, tiene que ver con el futuro, ¿sí? El miedo, no la forma automática del animal de reaccionar frente a una amenaza, que nosotros le llamamos miedo. No, miedo es, todavía no ocurrió. ¿Sí? Lo que está por ocurrir, es ese estado de ocurrir. Y está la conciencia moral, lo que nosotros llamamos en la Argentina, en castellano la culpa, el sentimiento de culpa. Y frente al sentimiento de culpa, como frente a distintos sentimientos, a distintos sufrimientos, tenemos distintas defensas, ¿sí? Sistemas para paliarlos. Y es así que tenemos una aspirina cuando nos duele el brazo, y tenemos conseguir más información cuando tenemos miedo a algo que va a pasar en el futuro, para prepararnos para eso. Y tenemos, frente a los dolores de la culpa, de la conciencia moral,
cosas como lo que hemos hablado, y está también, hay videos de esto también, como hay de la culpa, un video sobre la Cámara de Apelaciones, esa forma en la cual vamos a un tercero para que nos exonere de esas culpas y nos permita llevarlas con más facilidad. Pero por encima de todo, tenemos un relato. Ese relato es la interfaz por la cual la realidad se percibe. Pero es una interfaz, por supuesto, distinta de la realidad. El relato contiene, al igual que las ilusiones, cosas físicas reales y otras no. Entonces, mi relato va a decir que ayudar al prójimo es bueno porque, bueno, me permite a mí creer que el otro me va a ayudar y entonces no vivo. Y la culpa entonces se mantiene a raya con esto, ¿sí? Yo fui bueno, yo lo ayudé. Es cierto, no lo ayudé siempre, pero mucho lo ayudé antes. Hay un juego y el relato nos va contando, lo vamos armando, y ese hombre es malo, ¿sí? O esa mujer es traicionera, esos adjetivos, malos y buenos, todos se arman dentro del relato. Pero el relato tiene partes que nos pasan a nosotros en la cabeza. Uno no sabe si el otro es malo o bueno, de hecho no hay malo o bueno, ¿sí? Pero malo para mí, bueno para mí. Ahora estamos hablando de miedo, ¿sí? Ahora estamos hablando de lo real. Por supuesto que hay miedo a la culpa también, ¿sí? Es decir, no están solos y puedo tener miedo a la culpa y la culpa me hace sentir el dolor en el pecho. Y eso tenemos ahora las tres fases de sufrimiento juntas. Ahora, ¿qué pasa con el relato? El relato contiene partes que no son lógicas, partes que frente a una discusión objetiva no se pueden demostrar porque no existen, porque me pasan a mí. Estos pedacitos que vos decís, estos snippets, estos pequeños pedacitos de saltos lógicos, y yo me permito decir saltos de ilógicos, no lógicos. El salto es ilógico. Lo que hay alrededor es la lógica. Se mete en el medio, ahí en el medio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Estamos hablando del COVID-19 y algunos hablan del origen de donde viene el COVID. Hay quien dice que es simplemente selección natural, estamos frente a un accidente, que no es un accidente, porque la evolución sigue funcionando. Acá no hay ningún accidente, ¿no? Es simplemente la evolución. Para nosotros es un accidente, porque sufrimos sus consecuencias, ¿no? Se convierte en un accidente. O, por ejemplo, un señor en China decidió envenenar a todo el mundo, o Bill Gates, ya empezamos a alejarnos, ¿sí? ¿Por qué Bill Gates haría eso? Y hay explicaciones. Pero en todos esos hay una persona, hay alguien al cual estamos adjudicando. Pero hay quien dice que esto es el planeta, o Dios, pero digamos el planeta, lo que yo más escuché es, el planeta se está vengando de nosotros porque lo maltratamos. Y esto puede ocurrir en una conversación totalmente lógica sobre los efectos del COVID, sobre qué hace y qué no hace, sobre si va a haber una vacuna o no va a haber una vacuna. Todas conversaciones que están armadas de lógicas en las que hay datos ciertos o datos que se presumen ciertos y se consideran, por supuesto, que uno podría probar lo contrario, ¿sí? Si mañana podría demostrarse que el virus mutó, ¿sí? Y no es que no mutó, o sí mutó, o no mutó. Pero todo esto permite que yo pueda discutir. Cuando yo digo que el planeta se vengó, se terminó la discusión. ¿Por qué? Porque no hay un ente que se llama el planeta. El planeta nos pasa a nosotros en la cabeza. No existe planeta. El planeta no se sabe, se debería saber planeta además. ¿Sí? Además, ¿por qué este planeta? ¿Por qué no un pedazo del planeta? ¿Por qué no medio océano, 5 gotas? Es decir, esto no tiene límites. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que, ¿por qué esto surge? Surge porque esto resuelve una incertidumbre. Pero no alcanza con que solamente sea una incertidumbre. Es una incertidumbre que necesitamos saberla. Porque yo puedo tener una incertidumbre. Yo no sé, por ejemplo, cómo se construye un edificio. La verdad que no sé. Tengo ideas, pero no sé cómo se construye. Tengo una incertidumbre. No me importa, hay un tipo que lo construye. Viene un señor, es un ingeniero, después viene un albañil, o viene un arquitecto, no sé. Ni eso sé, fíjate. No me importa, no me interesa. A ver, en algún momento, cuando me preguntan, la famosa pregunta si Dios existe, y siempre hay 3 respuestas que uno escucha. Sí, no, no sé. Estos son los 3. Pero hay una cuarta que a mí me sorprendió mucho, que no existía, creo que lo hemos hablado en algún video anterior, y que a mí me parece impresionante que no exista, y es, no me importa. No me interesa si Dios existe.
Como a mí no me interesa cómo se construye un edificio. Me puede interesar y me puede no interesar. Porque en el mundo de la división de labores, cada uno de nosotros tiene que saber lo que tiene que saber. En el mundo de del espionaje, cuando hay información, la información se le da a quien tiene necesidad de saber esa información. Los demás no pueden saber nada. Y así funciona la división de labores también, no solo en la CIA y en el Mossad, ¿sí? O en la KGB. Esto fue, o la FSB, no existe más la KGB, ¿sí? Sino, sí, porque se van cambiando, ¿viste? Me van moviendo cada vez hay uno nuevo. En ese mundo, ¿sí? El conocimiento es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque se revelan nombres de espías, no sé qué otra cosa, bombas atómicas, no sé. Hasta yo no sé demasiado sobre eso. Leo un libro y me interesa, pero no tengo por qué saberlo. Y si tengo una incertidumbre, es más, cualquier incertidumbre hoy de conocimiento, hay suficiente información bastante seria, ¿no? No es un problema. Entonces, vuelvo al tema. El problema es la incertidumbre, esa que necesito saber. Ahora, ¿por qué yo necesito saber quién creó el virus? Una buena pregunta. Porque ¿qué me va a cambiar si lo hizo China, lo hizo Bill Gates, es de evolución, como muy probablemente es, o se les escapó a un laboratorio chino, que a todo eso, esta semana se les escaparon a los chinos una cantidad importante de microbios de brucelosis, infectaron a 2.000 personas, ¿sí? Para que sepamos que no es que es una locura. Esa no es una idea loca, es un tema para discusión, para investigar, uno puede estar a favor, en contra. No. Cuando llega esto cierra discusión, la sella, y se terminó. Ya no se puede hablar más de nada. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir? Pero vos, ¿por qué crees que el planeta... Él está diciendo que un ente que no existe hizo algo. Que tuvo además, intencionó, la pensó, la armó. Aparte es re complicado armar esto. ¿Sí? El planeta. Bueno, ¿qué opinas de esto, Florencio? No, te iba a preguntar, vos corregime si me equivoco, pues el experto acá en etimología sos vos, pero yo no sé hasta qué punto el propio sustantivo relato y el verbo relatar no están conectados con la palabra relación. ¿Y en qué sentido hay un beneficio adicional al que vos mencionás de aliviar la incertidumbre, que tiene que ver con poner en relación elementos que si no permanecerían fragmentarios? Que yo no pueda explicar el origen de esta pandemia, en principio, vos tenés razón, no debería ser un problema. Los problemas de la pandemia no son la incertidumbre acerca de su origen. Son problemas muy concretos, muy inmediatos, muy acuciantes. Pero algo pasa ahí, que es que por algún motivo nos duele, o a muchos de nosotros nos duele, el no poder relacionar, el no poder conectar los puntitos en un esquema. Y por ahí el relato cumple también esta función de aliviar la ausencia de esquema, de aliviar el carácter fragmentario de la información que uno recibe. Yo supongo que hay distintos relatos para distintas personas. Otra vez, yo no sé lo que se siente ser el otro, seguro no sé cuál es el relato que tiene el otro, sé que hay un relato porque claramente vuelve a aparecer siempre, pero no sé de qué está constituido, y yo supongo que hay relatos, como vos decís, que necesitan que esté bien ordenado, hay relatos que tienen un salto y no le importa. Pero él dice, es decir, es tácito, no interesa, no lo necesito. On the need to know basis, como dicen en inglés, no necesito, yo no tengo la necesidad de saber eso. Pero es que alguien piensa, yo no tengo la necesidad de saber. Es un default. Mira, nosotros esto lo llamamos siempre la noticia de la semana. Todavía no estoy contando cuál es la noticia. Y son varias, pero la noticia más interesante es que se cortó en España la cuarentena de 14 a 10 días. Y fue interesantísimo escuchar por qué. Como todos sabemos, 14 días, perdón, sabíamos, y ahora voy a contar por qué no sabemos, pero hasta ahora, 14 días era el tiempo que se consideraba suficiente como para que la persona sepa si tenía o no el virus, si el virus hace gala de presencia en esos 14 días. Por supuesto que la enfermedad aparece más cerca de los 10, 9 días, el día 9, día 7, día 8. ¿Sí? Y en general después se va poniendo cada vez menos frecuente. Pero 14 días era como una persona puede contagiar a varias. ¿Estás ahí, Florencio? Me parece que te me congelaste. Se me congeló Florencio.
yo voy a seguir. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás, sí, sí. Digo, no te cogieras, estabas pensando, vos decís. La historia del Zoom, de hacer con Zoom, incluso cambiamos Esto es otra vez de así. cocina. No sé si te diste cuenta que estoy en Barcelona ahora y tengo una cocina distinta que la que tengo de Francia. Otro set. Otro set, sí. Entonces, decidieron que de 14 se convierte en 10. Y lo interesante es, ¿cuál es la aplicación? La aplicación es que casi nadie, un porcentaje chico, o sea, casi nadie es un número, no es un número, hay un porcentaje chico, 12, 5, 7, 8, nadie sabe exacto, el resto ya no se corre casi peligro. ¿Pero por qué 10 días? ¿Por eso? No, la respuesta fue distinta. La respuesta es porque la gente no está cumpliendo la cuarentena. Se encontró que el 20% de la gente diagnosticada se fue de joda, por decir, para los argentinos, para los otros se fue a bailar, ¿sí? No le importa nada y contagiar, etc. Entonces, ¿qué les dieron? Y 14 días es mucho, le vamos a dar 10. ¿Sí? Por supuesto, es una decisión totalmente ilógica. Es decir, ¿qué quiere decir que no puede aguantar 14? La solución está en bajarlo 10. El virus no es parte de esa conversación. Yo creo que volvemos a varios videos en los que hablamos, ¿te acuerdas? Que el virus no es parte, no se conversó, el virus no acepta nuestra posición de los 10 días. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Es ese salto lógico. Ese salto lógico que dice, como yo necesito, eso ocurre. Porque en algún lugar nos acostumbramos que si queremos algo, ocurre, ¿no es cierto? Si yo quiero algo mucho, ocurre. ¿Por qué? Porque si yo quiero algo mucho, insisto. Entonces, yo quiero un helado de chiquito. Papá, compra un helado. Papá, novena vez te compra un helado y te sacan encima. En mi época, el sistema era un poquito menos favorecedor. Esas cosas se terminaban con un cachetazo. ¿Sí? Ahora que estamos viviendo en un mundo totalmente aséptico y que no puede haber ningún tipo de violencia, se termina comprando el helado. Entonces, el querer mucho, realmente en las relaciones interpersonales, importa. ¿Sí? Si vos querés algo mucho, importa. Y también porque es una negociación. Como yo quiero algo mucho, esta vez, cuando vos quieras algo mucho, yo te voy a aflojar a vos. Es decir, hay un querer en toda esta historia, pero querer mucho y la naturaleza, o la ciencia, o la física, no tienen nada que ver. Yo puedo querer mucho que no haya fuerza de gravedad, no creo que lo consiga. Probablemente no lo voy a conseguir porque quiero mucho. Se mezcla, ¿entendés? Entonces yo necesito, por lo tanto quiero, que 10 días alcance. Y son 10 días. ¿Y sabés qué? Parece a propósito, pero hoy salió una noticia, a verificar, por supuesto, porque vamos a ver los estudios, que dice que el virus sigue en varias personas, en muchas personas, sigue siendo activo, es decir, contagia hasta 90 días. ¿Ok? 90 días. Que esto es un problema también, porque yo entiendo que a nosotros no nos gustaría que sea de 90 días, porque ¿qué vamos a cerrar gente 2 semanas? 90 días no se va a quedar nadie. Es un problema, pero la solución no está en negarlo. Es decir, no me importa, ¿sí? Utilizar el sistema que hablamos antes de la creencia de Dios. Acá no hay un tema de fe. Acá funciona o no funciona, y probablemente no va a funcionar los 10 días. Pero ¿sabes qué? Quédate tranquilo porque en Israel, tengo entendido, y en Francia también, van a ser 7 días, porque son menos disciplinados ahí. Yo supongo que si llegamos a la Argentina, van a ser 24 horas. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo de estos saltos, ya lo dijimos hace unas 2 semanas, o 3 semanas. ¿Te acordás cuando hablamos de la vuelta al cole? Justamente al principio del mes, realmente era el fin de agosto que lo dijimos, uno de los videos. En ese video yo cuento que salió un estudio, que todo el mundo se abrazó a ese estudio, que hoy está haciendo, todos los estudios dicen lo contrario, que los chicos hasta los 11 años no contagian. ¿Por qué 11 años no hay una sola hipótesis? Ya no digo explicación. Hipótesis científica, ¿por qué hasta los 11? Porque no es ni la pubertad, como dice, bueno, los 14, hay cambios hormonales. ¿Por qué los 11? Pero sí da la casualidad que los 11 años es la edad en la cual a un chico se le puede dejar solo en su casa. Entonces el padre puede ir a trabajar. Los padres pueden ir a trabajar. ¿Qué decís, Florencio? No, que
precisamente lo que vos explicabas en términos de relato, ¿no? Es acomodar, es ordenar aspectos de la realidad efectivamente existente, pero acomodarlos e hilvanarlos de tal manera que convengan a mis deseos, que coincidan por lo menos con mis alivios, con lo que a mí me tranquiliza y lo que para mí funciona. Hay una pregunta de largo plazo, ¿no? Acerca de las consecuencias de vivir de espaldas a esos elementos de la realidad, de vivir en este hilvanado ilógico. Pero indudablemente, cuando se presenta, y se presenta como un alivio, se presenta como una esperanza, se presenta como una solución al sufrimiento que se está padeciendo. Sí, sí, por supuesto. Después vamos a hablar del tema del mesianismo, si tenemos tiempo, espero que sí. Pero que el, el- el sufrimiento llama a un alivio, uno exige alivios. Y el alivio a veces nubila cualquier cosa, lo que sea, lo que venga, ¿no? Dame algo que me duele, ¿no? Pero si te doy, por ejemplo, la gente que tiene que tomar morfina, ¿sí? Y no se está por muriendo, porque en ese caso es distinto, les dan una cantidad de morfina determinada, porque si le dan más van a quedar adictos. Y la persona dice, no me importa, quiero quedar adicto. ¿Qué me importa adicto? Ahora me duele. Es decir, hay una posición de cerca y lejos en esta historia, en donde hay una división de labores. El médico y las enfermeras entienden las dos cosas y dicen, no, señor, aguántesela porque después vamos a tener todos un problema mucho mayor. No sé si todos, pero ustedes, seguramente. Te quiero dar otros ejemplos de estos snippets, de estas cositas, de estos fragmentitos, en inglés snippets. Mira, las manifestaciones. El Estado de Israel, por ejemplo, está en este momento de vuelta en fase 1, en un lockdown, en un confinamiento. Bastante agujereado este confinamiento, pero hay dos excepciones importantes. La primera excepción es manifestaciones. Las manifestaciones no se pueden parar porque es un derecho constitucional, que el virus se emociona muchísimo. Cuando escucha derecho constitucional, se congela y no contagia. Automáticamente. Basta, porque es un derecho constitucional. ¿Qué tiene que ver la Constitución con esto? ¿Qué es tan difícil de quedarte en tu casa y no te muevas? O sea, hay pueblos que son muy vagos, yo no quiero mencionar, no quiero ofender, pero hay pueblos que son muy vagos y que yo sospecho que en esos países le dijeron quedate en tu casa y ahora quieren venir a sacarlos a la fuerza cuando se termine esto. Pero en general parece que hay un problema. Pero además pasó lo mismo con la religión. Pero ¿cómo? Hay que ir a rezar. Y yo tengo que poder ir a la sinagoga. Es Año Nuevo, ahora es el Año Nuevo judío. Hoy es el segundo día del Año Nuevo judío y se armó un lío. En Israel fue una locura. Pero está pasando en el Ramadán, pasó también. Yo te recuerdo en la Ashura, en Irán, pasó lo mismo. Es decir, no tiene nada que ver. Mala suerte. Pero el salto es tal que, ¿y qué te contestan? Entonces empiezan a dar justificativos científicos. No, afuera la gente no se contagia. Sí, depende. Son una aglomeración de 10.000 personas, como fue en Tel Aviv hace 2 semanas, uno encima del otro, y mirá, probablemente sí. Pero si usan barbijos, no lo usan. Pero además un porcentaje no usa barbijos. ¿Sí? Bueno, entonces que la policía haga algo. ¿Que la policía va a hacer qué? Va a ir cada tipo le va a poner... Es imposible lo que dicen. Y entonces dicen, bueno, pero ¿por qué los religiosos dicen, ¿por qué manifestaciones sí y yo no? Entonces, ¿qué hacen? Hacen lo que es una locura, lo que normalmente uno hace entre personas. Nosotros nos hackeamos uno al otro. ¿Sí? Cuando yo quiero algo de una persona, le digo cosas lindas de esa persona y esa persona me la va a hacer. Nosotros conocemos. A veces se nota más, a veces se nota menos, depende de tan buenos que sos, pero eso es hacking, se hackea a personas, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés que pagar un impuesto, haces un planeo impositivo para que ese impuesto no te caiga a vos legalmente. No estoy hablando de hacer las cosas ilegales, ¿sí? Entonces, eso se llama hacking. Entonces, así como se hackea una computadora, se hackea una persona, se hackea una ley, se hackean cosas. Pero hackear a un virus, hackear esto no funciona. Sí, la vacuna es un hack. Atención, ¿eh? La vacuna es un hack, pero no funciona a ver, cuando algo es ético o no ético, no hay reglas, porque si fuera reglas se podrían hackear, y justamente ética es no hackeable, es que no se puede hackear. Esto no lo digo yo, ¿sí? Son los profesores de ética dicen esto, yo no soy un experto en ética, tampoco mucho no me interesa la ética, debo decir, pero sirve como ejemplo. Y
Y bueno, ¿qué te parece, Florencio, hasta acá? No, no, que nos hemos extendido, pero lo que pasa es que es muy interesante y los ejemplos se multiplican. En todo caso, le dedicaremos otra noticia de la semana a medida que aparezcan más snippets de estos. Yo quiero una cosa más general, un poco de zoom afuera, ¿no? Hacer como un zoom afuera para mirar desde afuera. Creo que estamos viviendo en una época muy ciclotímica. Recordás que hablamos que el hombre es un animal con estado de ánimo. Y creo que lo que estamos viendo es una bipolaridad, ¿sí? Estamos yendo, fíjate, incluso económicamente se habla de una caída y después de una subida, en B. Todo es muy así. Y entonces las cosas se hacen muy blanco y negro. O es un desastre y se va todo a la mierda y se terminó y no hay cómo arreglarlo y no sé cuánto, o ya viene la vacuna y volvemos a donde estábamos antes y todo va a andar bien. Y no es lo uno ni lo otro. Pero es imposible. La gente está. Entonces, estos snippets, estos pedacitos, vienen a meterse para evitar que nos deprimamos. El relato está ahí para que no nos deprimamos. Entonces nos contamos cuentos. Ya viene la vacuna, ya el Mesías viene con la vacuna. Hay un tema más de la vacuna que voy a aprovechar esto para contarlo, que salió ayer y hoy, y que claramente la gente no lo leyó, y yo me incluyo. Cuando la vacuna americana, la CDC americana, que es la que se ocupa de las enfermedades infecciosas, la agencia federal, dijo, la vacuna tiene que ser por lo menos 50% efectiva, que es lo que se espera. 50% efectiva no quiere decir que te vas a enfermar menos. Hay una sola vacuna que esa es su idea. No. Es uno de cada dos va a estar inmunizado y el otro no. Pero nadie sabe quién. Entonces, ¿qué va a pasar? Pensemos un minuto. Tenés el 50% de la población que cree que está vacunada, aunque sepa que es 50%, y se va a sacar el barbijo, y se va a ir a las discotecas, y se va a ir a bailar, y va a ser un desastre. Va a ser peor. Es decir, es posible que porque haya 50% tengamos muchos más casos que cuando no hay vacuna del todo. Esto es un ejemplo. Y la gente mayor, ¿vos creés que se van a poner a jugar a la ruleta con la vida? 50% de chances. Es decir, vas al casino, le apostás al rojo, sale negro, te morís. O te enfermas. ¿Sí? Sale negro 2 o 3 veces, te morís. ¿Sí? Es decir, la gente no soluciona nada ese 50%. Nada. Pero eso nadie lo dice. Es decir, de ahí dicen, 50% es mejor que nada. No, 50% puede ser peor que nada. O por lo menos tan malo como nada. Después de haber gastado, por supuesto, sumas de dinero totalmente locas, habiéndose peleado todo el mundo con todo el mundo a ver quién la recibe primero, ¿sí? Y habiéndonos saltado un montón de fases, y con un 35% de la población que dice que no se va a vacunar. Que en ese 35 también está dividido en 50-50. Hay 50% que tienen razón, que no se deberían vacunar. Ahora sí. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Abrazo, gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.